Sobre este tema vamos a conversar con Marcelo Jadua, que es abogado, uno de los abogados defensores de la ex jefa comunal Katy Barría. Abogado, muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Prime. Buenas noches. Buenas noches, Mónica. ¿Cómo estás? Muy bien. Primero preguntarle en términos generales, antes de ir a lo más particular, ¿cómo lee usted que el tribunal no haya concedido la prisión preventiva que pedía la Fiscalía, que ya sabemos, ya lo hemos dicho recién en la nota precedente, que va a apelar? Bueno, yo creo que no concedió la prisión preventiva, la medida de prisión preventiva principalmente porque consiguió que no había ningún riesgo procesal que se debía neutralizar de alguna manera con la privación de libertad de la señora Katy Barría. No existe peligro de fuga, no existe riesgo de reiteración delictiva, no existe riesgo de obstrucción probatoria. Y yo creo que en definitiva parte de eso también se basa o me da la idea de en la intuición de alguna manera de que, aunque no se diga, de que finalmente aquí da la idea de que no hay delito realmente. Ahora, es extraño porque yo lo escuché a usted decir eso y decir además que daba cuenta de la debilidad de la imputación, el no conceder la prisión preventiva, pero textualmente el juez dio por acreditado los presupuestos materiales al nivel probatorio que se requiere en una formalización, que no es lo mismo una condena, evidentemente, tanto de fraude al fisco como de otras cosas, y enumeró. Entonces, pareciera que es más bien por lo primero que usted dice y no por esa intuición que usted tiene, porque las palabras son súper claras del juez. Bueno, lo que pasa es que hay que entender más o menos cómo funciona este tipo de audiencias. Estamos pensando que un juez estuvo escuchando, si bien por varias horas, de alguna manera se le está entregando en forma reducida una cierta cantidad de información que solamente la Fiscalía maneja, donde el juez no tiene la oportunidad de contrastar. La Fiscalía presenta a sus testigos haciendo su propia interpretación de los testigos, haciendo su propia interpretación de la causa en general, y el juez de alguna manera tiene que hacer fe de eso. Por eso pasa muchas veces, en gran parte de las veces de estos casos grandes, que cuando se llevan a juicio finalmente y estas causas en definitiva son procesadas a través de un juicio oral público contradictorio donde las pruebas se tienen que reproducir realmente, muchos de estos juicios se terminan por derrumbar. Yo no digo si va a ser declarada culpable o inocente, no tengo idea a estas alturas del proceso, solamente le estoy diciendo que lo que usted dijo antes en la prensa, que daba cuenta y que ahora insinúa de una cierta debilidad en las pruebas aportadas por la Fiscalía, hasta ahora, en esta etapa procesal, no es lo que dijo el juez. El juez dijo todo lo contrario, que se daban por acreditados los presupuestos materiales, tanto de fraude al fisco, de falsificación de instrumento público y de amenazas a testigos, que lo tercero, hay que aclararlo, evidentemente, no se le imputa directamente a la exalcaldesa. Vamos a lo siguiente, quería preguntarle también, ¿qué opina usted frente a las declaraciones del actual alcalde, Tomás Bodanovich, que sostiene que el hecho de que no se le finalmente deje en prisión preventiva deja la sensación de que hay dos justicias? Una para las personas que tienen poder y otra para las que no tienen poder. Bueno, primero déjame, Mónica, por favor, hacerme cargo de una cosa. Lo que pasa es que efectivamente el juez dijo eso en la segunda parte de su alegato, pero en su primera parte del alegato dejó bien claro que habían montos y muchos hechos que no están acreditados y que aparte de las alegaciones de la defensa, de alguna manera parecían creíbles, y obviamente ya hace el alcance que en esta etapa procesal se tenía que producir más pruebas, pero él hizo el alcance al principio de su resolución sobre esto. Lo que pasa que después termina afirmando que hay otros antecedentes que de alguna manera podrían dar cuenta de algún delito, pero al principio de la resolución eso hay que mirarlo atentamente y escucharlo. Lo leí y lo miré. Claramente señala. Lo leí y lo miré, y cuando termina de fundamentar... A mí me pareció bastante claro. Bueno, cuando termina de fundamentar dice por qué no da la prisión preventiva y dice que es porque no hay riesgo de fuga ni peligro para la sociedad, que es muy conocida y que sería muy difícil que se fugara, lo cual... En fin, pero quiero llevarlo llevarlo al otro punto y se lo uno además a lo siguiente, porque hemos visto otros casos con montos en juego mucho menores a la misma altura del proceso. No estamos hablando de si condena o no condena, sino que en la etapa de formalización, casos como Democracia Viva o el caso Convenio, o hemos visto el caso de Torrealba en Vitacura, y sí se concede la prisión preventiva. Entonces vuelvo con la pregunta inicial que le hacía respecto a las declaraciones del actual jefe comunal de Maipú, que da la sensación de que hay dos tipos de justicia. Uno para los que tienen poder y otro para los que no tienen poder. En primer lugar,
las declaraciones tenemos que tomarlas de quien las da. Estamos hablando de un alcalde que seguramente se va a presentar a la reelección, que es un abogado querellante y que tiene que hacer su papel. Yo la verdad es que esa frase hecha de que hay dos justicias, bueno, la verdad es que en los últimos tiempos todas estas frases moralizantes nos han demostrado a quién nos llevan, ¿ah? Pero en definitiva, lo cierto es que aquí no hay dos justicias. Lo que pasa es que tuvimos un juez criterioso en cuanto a la determinación, a lo menos, de la necesidad de cautela. Y eso la verdad que a algunos les molesta por sus tal vez aspiraciones políticas futuras. Pero lo cierto es que comparar los casos, los otros casos que hay de otras municipalidades con el caso de la señora Katy Barriga es totalmente distinto. Acá más o menos está absolutamente gritado que nadie se ha llevado un peso para la casa. Y eso es muy importante. Ni siquiera la Fiscalía, ni siquiera el Consejo de Defensa del Estado, ni siquiera las querellas de la municipalidad se ha dicho eso. Y de hecho, si nosotros seguimos por las versiones del alcalde, el alcalde hace un año dijo que había un déficit de 80.000 millones, después dijo que lo había bajado a 40.000, como que fuera una empresa privada multimillonaria que pudiera bajar un déficit de esa manera. Después termina diciendo en la querella que eran 20.000. Entonces, bueno, tendríamos que ver primero cuál de su aseveración es la correcta. Ahora usted vuelve a mencionar algo que he dicho en otras ocasiones, abogado, y es que aquí nadie se llevó un peso para la casa. Y respecto a ese punto, el delito que se le imputa a fraude al fisco no requiere que alguien no requiere necesariamente que alguien se lleve, y usted bien lo sabe, dinero para la casa. Es dedicar, es mucho más técnico, podría leer la definición del Código Penal, pero básicamente no requiere que alguien se lleve plata para la casa, requiere que no sean usados los fondos públicos para el fin original y que haya también, de alguna manera, porque hay dos figuras ahí también aparte de fraude al fisco, pero no requiere el fraude al fisco necesariamente que alguien se lleve la plata para la casa, usted lo sabe. No, lo que pasa es que hay una confusión. Usted está confundiendo el delito de... Sí, hay una confusión porque lo primero, como usted acaba de decir, el delito de malversación de aplicación pública diferente, ¿ya? Sí. Eso es cuando yo ocupo los dineros de un ítem particular del Estado a otro. Por eso le dije que había también una segunda tipología. Pero el fraude al fisco no requiere, lo ha dicho la fiscal, lo ha dicho muchos abogados, no requiere llevarse la plata para la casa el fraude al fisco. No, exactamente, pero sí requiere perjuicio. De alguna manera, lo que requiere el fraude al fisco, perjuicio. Que haya, y esto es, la doctrina es... Exacto, perjuicio. Déjeme terminar para que lo entendamos. Sí. Pero más allá de perjuicio, requiere otra cosa más. Requiere operaciones entre el Estado y un particular para perjudicar o, como algunos sostienen, que se genere una administración de alguna manera desleal. Exacto. Y esa administración genera un perjuicio efectivo. Si yo, por ejemplo, utilizo los fondos de la municipalidad o endeudo a la municipalidad para construir, por ejemplo, hospitales, para realizar eventos o cosas destinadas para la comunidad, eso no es fraude al fisco. Jamás ha sido fraude al fisco. No hay ningún fallo al respecto. Los delitos que se pronunció la Fiscalía, que esto es importante, hablan derechamente de delitos en los cuales se ha generado fraude al fisco, donde los dineros han terminado a parar en los alcaldes investigados, en los alcaldes condenados, en el caso del ejército se señala, ¿cómo no? No siempre. Dígame un caso que no sea así. Pero es que espérese, ¿puedo, si me permite? Pero dígame no. Adelante. Gracias. Lo que pasa es que también hay imputaciones en el sentido de que sea en perjuicio, como usted ha dicho, del Estado, puede ser Estado, puede ser municipio, entendamos, se entiende el aparato público, ¿no? Estamos hablando, ya. Absolutamente. Exacto, ya, perfecto, nos estamos de acuerdo. Por ejemplo, cuando un jefe comunal, o podría ser un ministro, podría ser un seremi, da lo mismo, destina dinero para la propia promoción, que es lo que dice aquí la fiscal, que habría, lo digo en condicional de nuevo, porque me parece que hay que ser responsable y siempre hay que hablar en condicional hasta que no haya una condena, ¿no? Afirme. Por ejemplo, ¿qué beneficio puede tener para la comunidad pintar un auto dorado, por lo cual se paga como 1,5 millones, página 9 de la formalización? ¿Qué beneficio puede tener para la comuna el crear una beca? Sí, pero el ponerle Katy Barriga más bien parece un acto publicitario. ¿O qué beneficio puede tener, en una de las partes en que se da cuenta de que se compran útiles escolares con plata que iba para el reforzamiento de la educación y se ponen en mochilas que también se compran y que llevaban el logo de la gestión municipal? A eso apunta la Fiscalía cuando dice: aquí hay dinero ocupado para empezar de un ítem para promocionar a la persona de la alcaldesa.
Ya, pero vamos por partes. Ya. El tema del vehículo, yo no sé si ese vehículo necesitaba o no pintura. Si necesitaba pintura y fue dorado, fue azul o fue verde, da lo mismo si se necesitaba pintar. Respecto, acá hay que mirar el macro. Acá se está acusando, en definitiva, que faltan 30.000 millones. Y si usted se fija bien y pone atención, en definitiva, para probar ese fraude de 30.000 millones, tenemos que recurrir a la pintura de un auto 1,5 millones. No, bueno, tenemos que recurrir yo yo cité eso, pero hay hartas cosas más. Sí, no, claro, pero déjeme terminar y se lo voy a explicar. Pero si usted empieza a sumar las cosas, esas cosas más, no llegamos ni remotamente a esa cifra. Entonces la pregunta que hay que hacerse, ¿por qué entonces la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado se queda reducido a esos temas pequeños? Porque simplemente la única forma de rellenar y porque no logran explicar de dónde supuestamente faltan esos 30.000 millones. Pero explíqueme, mire, ¿por qué déjeme terminar, que esto es muy importante, se compra por favor. con plata destinada al reforzamiento educacional mochilas que digan gestión municipal? ¿Por qué? Eso también se le ha cuestionado a otros alcaldes en el pasado, con calendarios, con cuadernos. Bueno, hay que ver el logo. Yo no tengo en este momento el logo de la mochila, pero lo importante es que la mochila era de entrega a estudiantes y cumplía un fin social. No era unas mochilas que se las quedaban ellos. Pero volvemos a lo mismo, estamos yendo a lo pequeño y de alguna manera estamos pero le puedo nombrar también lo que tiene que ver con, por ejemplo, otro tema, contratar a una periodista que no tiene título y que luego entrega un título falso, título que fabrica Pablo Hein, que es encargado de eventos del municipio de Maipú, una persona que le pagaban... Eso es falso. No, eso es falso. Se lo voy a explicar, porque de hecho está la declaración, para que vea que está equivocada. La declaración de la expareja de la señora Monsalve declara que él hizo el título. Entonces por eso hay que escuchar bien la formalización Pablo y de hecho está la declaración. Pero Pablo Hein, que es expareja, pero es que usted dijo que era alguien del municipio. Él no es alguien del municipio. Entonces, déjeme terminar y se lo voy a explicar. Pero que usted está diciendo que dije algo que no dije, perdón. Yo estoy leyendo textual la formalización. La formalización, así que si hay algún error, no es mío, perdón, por Pablo Hein, que corresponde al entonces encargado de eventos del municipio de Maipú, quien además tiene un hijo en común con la imputada Monsalve. Eso. Pues yo estaba leyendo formal y usted me cortó a la mitad. Bueno, el asunto es lo siguiente. Lo único que es claro, que cuando se descubrió que este título era falso, la señora Katy Barriga la despide. Ya. Y es más, no solamente la despide, sino que además la denuncia. ¿Y por qué el 2018 se le sigue pagando sin tener contrato o renovación de contrato? ¿Por qué? Por una cosa muy simple. En esa época hay un fallo de la Corte Suprema que establecía que las personas, a pesar de que no estuvieran a contratas y tenían licencias médicas, y esta persona parecía tener un cuadro más o menos grave, si eran despedidas era una causal injustificada de despido y podría significar una multa importante para la municipalidad. Pero en el momento que se descubre que su título era falso, que por lo más para su trabajo en la municipalidad ese título ni siquiera era necesario, pero cuando se descubre que era falso, se despide inmediatamente. Ya. Y cuénteme, ¿qué pasó con el... Sí, quiero preguntar... Pero un segundo, esto creo que es muy importante. Sí, es que se nos acaba el tiempo. Yo voy dando cuenta de lo que dice la fiscalización. Lo mismo le preguntaría probablemente lo que usted me está diciendo si estuviera conversando con la fiscal. Respecto a los collares objetados por Contraloría, de nuevo vamos a un tema en que a mí no me parece poco, o sea, a usted le puede parecer poco, 17 millones de pesos gastados en collares que estaban a la custodia más de la propia alcaldesa, que son entregados a personas como Carmen Hertz, una diputada, con todo el respeto para la diputada, no le estamos faltando el respeto a ella, pero me refiero a que no tiene nada que ver con la función del municipio. ¿Por qué se le entrega y se le regala un collar? A menos que usted me pueda decir que es falso que le llegó un collar, pero la diputada ha dicho que le llegó el collar. No es falso. Pero déjeme terminar. Entonces, lo que se dice de nuevo es, se gasta un dinero, 17 millones, en comprar estos collares y se entregan a potestad de la alcaldesa, quedan a custodia de ella. Entonces la pregunta es, ¿cómo no va a hacer ocupar mal los recursos de la comuna en otro fin para el cual están que entregarle a una diputada un collar, por ejemplo? Le doy un ejemplo, pero tendría que tener la lista a todos los que les llegaron. Pero al alcalde vamos contando. Ya, déjeme hacerme cargo de eso. A ver. Pero lo importante es que esto, entenderlo en un todo. Primero, nuevamente, se hablan de 30.000 millones y cuando empezamos a achicar las cosas y a sumar todo, vemos que esas cifras tal vez no llegan ni siquiera a 200, 300 millones. Yo no estoy diciendo que es poco dinero, pero lo importante es lo siguiente. La municipalidad, antes de la señora Katy Barriga,
cuando quería hacer un reconocimiento público a cualquiera persona, se regalaba un galardón que costaba 40 y tantos mil pesos de madera. La señora Katy Barriga decidió ahorrar en eso y compró, adquirió unos collares que su valor era 14 mil pesos. Es decir, la rebaja, ¿de cuánto es la diferencia? Adquisición directa. De casi 25 mil pesos. Adquisición directa, sin licitación. Claro, igual que los otros. Igual que los otros. Eso no quiere decir que esté bien. Igual que los otros productos. No, pero es que la ley también permite hasta cierto monto hacer la compra directa, o si no la municipalidad no funcionaría. ¿Y qué reconocimiento se le está haciendo a la diputada? Déjeme terminar con el emplazamiento que usted me dice, porque la diputada, que se dice que no tiene nada que ver con la municipalidad, estos reconocimientos se los hacen a personas que tienen que ver con la comuna. Y la señora Carmen Hertz era parte de su circunscripción como diputada en la municipalidad de Maipú. Entonces se le reconoce como mujer destacada, etcétera. Esas son las funciones protocolares que son esos regalos, tanto con la señora Katy Barriga como el resto de los alcaldes. Estaba de cumpleaños, se le regalan. Pero es como sí. ¿Pero usted encuentra normal andar regalando para los cumpleaños collares de parte de un municipio? Normalmente, no es que sea normal andar regalando a las personas reconocidas que prestan una labor. Piense lo siguiente y en el siguiente detalle. ¿Qué labor había prestado? La señora Carmen Hertz, pero déjeme terminar. Sí, lo escucho. Piense lo siguiente. La señora Carmen Hertz es del otro totalmente espectro político de la señora Katy Barriga. Es verdad. Si realmente hubiera una intención de defraudar, ¿usted cree que le hubiera regalado el collar a alguna persona del otro espectro? Era por un reconocimiento que lo trataban de hacer de forma bastante imparcial a todas las personas que eran reconocidas en la comuna. Y es algo que no es propio de la señora Katy Barriga, sino que en todas las comunas del país. ¿El alcalde de Lo Barnechea qué vínculo tiene con Maipú y Marlene Olivarí? No, la verdad que... déjeme, el alcalde de Lo Barnechea lo desconozco, porque no conozco ese caso, porque la causa fue muy grande y llegó todo de repente. Lo que sí le puedo decir a la señora Marlene Olivarí fue lo siguiente, y se acompañó una foto en la audiencia de formalización. La señora Marlene Olivarí hizo un evento en beneficio de las mujeres. En ese evento fue una charla para promover los derechos de las mujeres y el desarrollo de las mujeres. Y al terminar el evento y estar la fotografía, se le entrega el collar a la señora Marlene Olivarí. Lo que pasa es que la señora fiscal lo presenta de alguna manera como que totalmente descontextualizado, como que fuera algo farandulero, como que la señora Marlene Olivarí hubiera estado en su casa y le llegó el correo de la nada. Todo esto se va a aportar ahora con fotografías, las razones. Esto no es algo arbitrario, con perdón. No, es que el alcalde le digo, como no lo conozco, porque, y por favor le pido que me entienda. No, sí le entiendo que hasta es una el domingo causa pasado, sí, porque se hizo cargo y que le llegaron ahora los antecedentes. Para que tenga un dato, en esta causa, hasta el domingo anterior, hasta las 6 de la tarde están interrogando testigos. Sí. Cuando ahora, se junta ese material probatorio... Sí, pero así como ¿no le huele raro un collar Swarovski, un alcalde, hombre además, de otra comuna? Es que no conozco el contexto. No se me ocurre un contexto para regalarle un collar Swarovski. Pero volvemos a lo mismo. Esta supuestamente se presentó como el caso más grande de la historia. Bueno, pero si yo le estoy dando alguno, le puedo seguir. Y terminamos... Claro, no, puede seguir, pero no va a llegar una cifra, no va a llegar jamás a los 30.000 millones, ni siquiera va a llegar a los 1.000 millones ni a los 500 millones. Yo no estoy diciendo que 400, 300 millones sea poco. Lo que estoy diciendo, y estoy tratando de hacer el punto y demostrar cómo la Fiscalía ha inflado esto. Ahora, la Fiscalía dice que aquí hay defraudación con actos publicitarios, de los cuales hablábamos, por ejemplo, una cuenta pública que cuesta 48 millones de pesos. Bueno, nuevamente, respecto de esa cuenta pública de 48 millones de pesos, no fue materia de la formalización, o no la escuché, pero son datos que hasta el momento no manejo. Si no me equivoco, página 9, página 12 la formalización aproximadamente. La puedo buscar si usted quiere, pero por acá la tengo, la página, sí fue. Hay un cuadro en que están todas las cuentas públicas. Yo no sé, yo lo que tendría que hacer es la comparación. ¿Cuántas son las cuentas públicas anteriores? ¿Cuántos son los eventos anteriores? ¿Cuánto sale normalmente? ¿Cuánto cuesta el desarrollo de esto? Eso no lo desconozco. Lo que quiero hacer el punto, y es lo importante, es que la supuesta superdefraudación de la que se habla no existe. No existe. A ver, pero eso está claro, eso es interesante. Usted me dice, habría que comparar una cuenta pública de un año con otro. Este año costó como 3 millones de pesos. ¿Y con otra municipalidad? Este año costó como 3 millones de pesos, 4 millones la cuenta pública. El otro año, el primer año que se cita en la formalización, 48 millones.
Ya. El 2019... lo que yo no sé qué es... El 2019, yo estoy leyéndolo de la formalización, de nuevo, ¿no? Sí, sí, está bien, adelante. El 2019, 400 millones. 400 millones, leer la cuenta pública. No, todo lo asociado, chapitas, luces, el evento. No sé si será así. No, es que yo no sé la verdad si es que hay una cuenta pública que costó 400 millones. Eso ya, yo no lo he leído. Usted dificulta que haya sido así. 48 millones de pesos. Pero quiero hacer una prevención. Hacer una prevención para que me entienda. Yo no soy especialista en municipalidades, no conozco el nivel del evento, qué se hizo, si se hizo otro evento asociado, eso no lo sé. Yo no puedo entrar aquí a hacer un análisis económico de las situaciones particulares. Lo que yo sí puedo hacer como abogado defensor es determinar si en el caso concreto, saber si es que era procedente o no hacer ese evento, si lo que se gastó era procedente, ese análisis lo puedo hacer, pero así en bruto como usted me lo está planteando no puedo hacer el análisis. Sí. ¿Me explico? Porque ahora, yo no conozco me imagino qué pasó, que se tendrán que hacer, no estaba en pandemia. Sí, me imagino que se tendrán que hacer peritaje de todos estos eventos para ver si se justifica o no se justifica, porque para ser súper justa, cuando yo leo la formalización, en una dice cuenta pública 48 millones de pesos, el 2019 dice 400 según información de prensa, así que habrá que ver si es efectivo, no es efectivo, claro, peritaje, me imagino todo eso. Ahora, la Fiscalía, lo otro que dice también, por ejemplo, eso también llama la atención, porque aparte cuando hablamos de para qué se destinan los fondos, hablábamos de los útiles, que tenían fondos de otros fines, mochilas con el logo, chapitas, peluches con fondos destinados a la educación pública. ¿Qué tienen que ver peluches? No era poco, eran harta plata, 54 millones de pesos para peluches. Los vimos sentados en una reunión a los peluches, pero fuera de eso que es anecdótico, porque eso puede ser una humarada, pero yo no sé cómo se puede ligar con la educación pública y su fortalecimiento al comprar 54 millones de pesos en peluche. No le encuentro el link. Lo que pasa es que usted, usted no lo entiende porque no conoce cuál era el destino de esos fondos. El destino de esos fondos era promocionar la matrícula de los estudiantes. Entonces, ¿qué es lo que se hacía antes? ¿Cómo se gastaba ese dinero? Se mandaban a hacer en PVC unos letreros gigantes. Y la verdad que no tenían ningún éxito. Entonces lo que decidió la alcaldesa Katy Barriga es cambiar el foco de la forma de promover la matrícula. Con peluche. Se compraron los peluches y lo que hacía se le repartían con un tríptico a las familias y a los niños para promoverla, para hacer algo más amigable obviamente para los niños, porque son comunas donde muchos niños hay mucha deserción escolar y eso es el destino de los fondos. Claro, alguien puede decir que es mejor gastar la plata. Sí, pero déjeme terminar. ¿Por qué quedaron hartos? Quedaron harto para que no todo se mire. Lo que pasa es que si todo se mira con sospecha, al final ni una municipalidad de Chile pasa al test de la blancura. Quedaron en la bodega porque vino la pandemia y nadie iba a salir a repartir peluche en pandemia. Y eso fue. Y obviamente el alcalde nuevo lo dejó, en vez de repartirlo, por el simple hecho de ser de la gestión anterior, lo dejó en la bodega. Para ir cerrando, ¿por qué usted dice que el déficit no es pérdida? Que la deuda no es pérdida. Ya, primero hay que hacer dos análisis. Y es un análisis que no ha hecho la Fiscalía y la Fiscalía de alguna manera lo reconoció en la audiencia. Primero lo que se determinar qué déficit real proviene de la gestión de la señora Barriga. Y eso va a ser una gran sorpresa porque se va a determinar. Segundo, ¿por qué no es pérdida? Porque si yo contrato, por ejemplo, dineros para construir un hospital, un centro de adulto mayor, que hoy día se pusieron el día de ayer, se pusieron en la audiencia, eso se transforma en una especie de activo, porque el fin de la municipalidad, uno no puede mirar a la municipalidad como una empresa privada para ganar dinero. El fin de la municipalidad, de acuerdo al artículo primero y segundo de la Ley Orgánica de Municipalidades, tiene un fin especial, es cumplir, satisfacer la necesidad de la gente. Entonces, si yo, por ejemplo, me endeudo y construyo un centro para el adulto mayor, o invierto en sala cuna, etcétera, de alguna manera estoy adelantando los gastos municipales. Y de hecho, prácticamente, si usted... Espera, déjame un segundo. De hecho, si usted analiza toda la gestión anterior y seguramente la gestión de ahora, todos tienen déficit. Porque las municipalidades son, en definitiva, un pozo profundo de necesidades constante y creciente. Ya. Ahora, a menos que no destina lo que debo, a menos que no esté autorizado que es también lo que se acusa, que el Consejo no tenía información verdadera. Y claro, cuando yo hago un déficit
que me genere deuda, una deuda que me genere intereses, también puedo complicar. O si destino una cosa que no es, que es lo que usted me dice que se va a tener que finalmente hacer peritaje. Quiero cerrar preguntándole algo. ¿Es efectivo o no que el diputado Joaquín Lavín intervenía en nombramientos o en despidos y que intervenía también preguntando, porque muestran mail al respecto, por qué no se podían realizar ciertas actividades? Y si la respuesta es sí, si no hay una incompatibilidad evidente, dado que es el esposo de la ex jefa comunal. No, la verdad, para ser sincero, es una manera que yo me enteré en la formalización, no conozco, no sé si es cierto. ¿No le preguntó sé a la ex alcaldesa? No, la verdad que no hemos tenido ni siquiera un minuto, porque no hemos parado. Además que tampoco es un tema de la formalización de ella. Lo que usted tiene que entender que nosotros recibimos una formalización a bocajarro con una cantidad de información que llegó. Y no estoy tratando de sacarme el punto, porque tampoco ni siquiera lo encontré algo ni siquiera tan grave, ni siquiera algo que me llame mucho la atención. No, además, repartiendo en mi cliente, ¿ya? No, yo no lo encuentro grave si es que se da en el contexto, por ejemplo, de ayudar a alguien en el sentido de que está aprendiendo a manejar la comuna. Y además que, para ser sincero, no conozco el tenor, todavía no he revisado el tenor de esos mensajes. Ya, bueno, habrá que ver ese tenor de los mensajes, ¿verdad? Que no es parte de la formalización, porque usted también sabe que existe entre los funcionarios públicos el deber de abstención y que hay inhabilidades también cuando hay parentesco. Entonces, por eso que hay que ver qué más presenta la Fiscalía al respecto. Pero para ser sincero no me puedo pronunciar mucho porque lo desconozco. No me puedo hacer cargo de la defensa del señor Lavín porque no... Ya, cierro preguntándole al abogado. No soy su abogado, etcétera. El hecho de que el Consejo de Defensa del Estado, que normalmente se demora bastante en decidirse a intervenir. Primero que tengamos primero quiero dar por sentado que toda persona goza de la presunción de inocencia hasta que no la condenan. Dicho esto, que en la audiencia de formalización, con el estándar probatorio que requiere una audiencia de formalización, que no es lo mismo que una condena, se den por acreditados los supuestos materiales de ciertos hechos, que sería que no podía no saber la ex alcaldesa, por un lado, que además sea bien lapidario el informe de Contraloría, que además el Consejo de Defensa del Estado decide intervenir cuando no decide intervenir en todas las causas. ¿No nos habla de la seriedad, a lo menos, de las imputaciones en contra de la ex jefa comunal? La historia judicial nos dice que no. Que porque muchos de estos juicios, que normalmente muchas veces entra el Consejo de Defensa del Estado, miremos el caso Basura anterior, muchas veces termina con mucha gente sin condena. Y eso no dice nada. Lo que dice realmente, déjeme terminar, lo que realmente dice quién es culpable o no son las pruebas en el proceso. Y la verdad, yo sé que a la gente normalmente escucha estas cosas y lo que quiere ver gente presa, quiere que la prisión preventiva se transforme en una cárcel, pero a mí, yo sé que la señora Casi Barriga es inocente y ella sabe que es inocente y por eso está así de tranquila. Y normalmente cuando los juicios se desarrollan y la gente ve los juicios, la gente que se hace el trabajo de ver cómo funciona y cómo se reproduce la prueba realmente, ve que las cosas cambian, que las cosas no eran tan así y además que el Consejo de Defensa del Estado frente a este nivel de formalización prácticamente, en mi concepto, se debe ver como de alguna manera arrastrado. Es muy difícil que la Fiscalía decida formalizar a una ex autoridad, sobre todo por esos fondos que está diciendo, y el Consejo de Defensa del Estado se quede más brazos cruzados. Yo creo que el Consejo de Defensa del Estado, más que mal, tiene que igual hacer su trabajo, presentar la querella y después que los tribunales determinen. Pero a mí me deja sin cuidado, no considero porque el hecho de que entre el Consejo de Defensa del Estado sea una especie de certificado de seriedad o de la verdadera existencia de los delitos, porque eso además, la historia judicial chilena está repleta de casos que nos muestran que eso no es así. Vamos a ver qué dicen los tribunales, que son en definitiva los que van a tener la palabra en este caso, y sea declarada inocente o culpable. Obviamente que le vamos a dar la oportunidad, como siempre, para que, si así lo desean, puedan dar cuenta de sus puntos de vista. Muchísimas gracias por habernos acompañado, abogado. A ustedes, muchas gracias por